Hola, esto es Doncellas y yo soy Ilustrana. Bienvenidos y bienvenidas a todas las personas que nos escuchan. Como saben, estamos leyendo el libro de Joshua Harris que se llama Le dije adiós a las citas amorosas. El día de hoy vamos a leer la tercera parte. Bueno, sin más por el momento, comenzamos la lectura de este libro. Capítulo 5. Hacer lo bueno en el momento equivocado es malo. ¿Cómo evitar que la impaciencia te robe el regalo de la soltería? En la obra titulada El libro de virtudes, el autor William Bennett cuenta la historia que lleva por nombre La hebra dorada. En esta historia de la literatura francesa leemos sobre Pedro, un joven fuerte y capaz, pero con el gran defecto de la impaciencia. Nunca satisfecho con su presente condición, pasaba toda la vida soñando despierto sobre el futuro. Cierto día, mientras caminaba por el bosque, se encontró con una extraña mujer, una anciana que le ofrece la oportunidad más tentadora, la posibilidad de no tener que sufrir todos los momentos insípidos y triviales de la vida. La anciana le entrega a Pedro una bola de plata de la cual sale una pequeña hebra dorada. Esta hebra es símbolo de tu vida, explicó ella. No la toques y el tiempo correrá normalmente, pero si deseas que el tiempo corra con mayor velocidad, lo único que tienes que hacer es tirar un poco la hebra y una hora habrá pasado como si fuera un solo segundo. Pero te advierto, una vez que tires la hebra, no la podrás meter adentro otra vez. La hebra mágica parecía ser la respuesta a todos sus problemas. Era precisamente lo que siempre había anhelado. Pedro tomó la bola de plata y se fue corriendo a su casa. Al día siguiente en la escuela, la lección estaba algo aburrida y el maestro reprende a Pedro por no prestar atención. Entonces toca con sus dedos la bola de plata y le da un leve tirón a la hebra. De pronto el maestro despide la clase y Pedro queda libre para marcharse de la escuela. Pedro se siente lleno de alegría. Desde hoy su vida será muy fácil y desde ese mismo momento comenzó a tirar de la hebra un poquito cada día. Pronto empezó a usar la hebra mágica para precipitarse y así pasar por alto grandes porciones de su vida. ¿Por qué gastar tanto tiempo tirando de la hebra poquito cada día cuando se puede tirar duro de la hebra y completar de una vez los estudios? Pedro así lo hace y se encuentra fuera de la escuela como aprendiz. Otra vez usa la misma técnica para apresurarse en el compromiso con su novia. No tiene la paciencia para esperar tantos meses para casarse con ella y por lo tanto usa la hebra dorada para adelantar la fecha de la boda. Luego continúa de la misma manera por el resto de su vida. Cuando los tiempos se hacen difíciles, él los evita dándole el uso a la hebra dorada. Cuando el bebé llora durante la noche, cuando se enfrenta a problemas financieros y cuando desea que sus hijos emprendan sus propias carreras, Pedro tira de la hebra mágica y evita la incomodidad del momento. Pero tristemente, al llegar al final de sus días, Pedro se da cuenta de lo vacío de tal experiencia. Al permitir que la impaciencia y el descontento gobiernen su vida, se ha robado a sí mismo los recuerdos y los momentos más preciados, no teniendo nada que anhelar excepto la tumba. Pedro tiene un profundo resentimiento por haber usado la hebra mágica. Al presentar esta historia, el señor William Bennett hace el siguiente comentario. Demasiadas veces la gente quiere lo que quiere o lo que ellos suponen que es lo que quieren, que por lo general es felicidad de una u otra forma y lo quieren ahora mismo. La ironía de su impaciencia es que solo aprendiendo a esperar y aceptando voluntariamente lo bueno junto con lo malo es que por lo general logramos alcanzar aquellas cosas que en realidad valen la pena. ¿Estarán nuestras relaciones dirigidas por la impaciencia? Creo que podemos adquirir una valiosa sabiduría de las palabras del señor Bennett al examinar las actitudes que sirven como guía en nuestras relaciones románticas. Al aplicar sus palabras al tema de este libro, dejamos a un lado el etéreo tema del amor para concentrarnos más específicamente en el tema del tiempo adecuado. Cuando consideramos las relaciones románticas, el tema del tiempo es un factor importantísimo al determinar si nos conviene involucrarnos o no en una relación. Solo podemos determinar cuál es el tiempo y el momento adecuado para involucrarnos románticamente cuando llegamos a comprender plenamente cuál es el propósito de Dios para la soltería y confiarnos en su tiempo. La práctica de las citas y el noviazgo, tal y como la conocemos, a menudo están alimentadas por la impaciencia. Con seguridad podemos estar
establecer que muchos de los problemas que existen en este tipo de relación se deben a que no es el tiempo de Dios. Queremos lo que queremos y lo queremos ahora. Aunque no poseemos una hebra mágica que nos lleve a través de la vida con rapidez, sí podemos desarrollar actitudes erróneas que tienen un efecto similar. Dios, sin embargo, desea que valoremos los dones que nos ha dado en la etapa de nuestra vida que nos toca vivir. Él quiere que aprendamos a tener paciencia y la confianza que son necesarias para esperar su momento perfecto en todas las cosas, incluyendo nuestras relaciones amorosas. Vamos a examinar 3 verdades muy simples que nos pueden ayudar a corregir actitudes erradas respecto al tiempo adecuado de nuestras relaciones. 1. Hacer lo correcto en el momento incorrecto siempre está incorrecto. Los norteamericanos no aceptamos muy fácilmente el concepto de la satisfacción retardada. Nuestra cultura nos enseña que si hay algo que es bueno, debemos procurar gozar de ello inmediatamente. Por eso es que usamos el horno de microondas para cocinar nuestros alimentos. Enviamos nuestras cartas por correo electrónico y enviamos nuestros paquetes por entrega inmediata. Hacemos todo lo que esté a nuestro alcance para escapar de las limitaciones del tiempo al acelerar nuestra agenda personal, acelerar el paso y hacer cualquier cosa con tal de ganarle tiempo al reloj. Probablemente sabes muy bien a lo que me refiero. ¿Cuál fue tu comportamiento la última vez que tuviste que esperar en la fila por algo? ¿Esperaste tu turno pacientemente o golpeaste nerviosa e insistentemente el piso con la punta del pie, como si trataras de ayudar a que la experiencia sea menos duradera? Nuestra mentalidad de hacer todo y ahora ha afectado tremendamente el tiempo en cuanto al noviazgo se refiere. Los adolescentes comienzan a salir con las jovencitas y hasta se involucran en relaciones sexuales cada vez a más corta edad. Cuando los jovencitos se involucran prematuramente en las actividades de gente adulta, la mayoría de los padres hacen muy poco por corregirlos. Después de todo, ¿qué pueden decir los adultos cuando ellos también viven de acuerdo a la misma actitud de agarra lo que puedas y hazlo ahora? ¿Por qué es que insistimos en vivir de esta manera? En mi opinión, adoptamos esta mentalidad de satisfacción inmediata debido a que hemos perdido la perspectiva bíblica respecto al tiempo y a las circunstancias. Eclesiastés 3:1-8. Así como el papel que desempeña la primavera es diferente al del otoño, también los tiempos o las temporadas en nuestra vida tienen un énfasis, un enfoque y una belleza completamente diferentes. Una temporada no es mejor que la otra, cada cual tiene y produce tesoros que son únicos. No podemos dar un salto adelante para experimentar las riquezas de otra temporada de la misma manera que un agricultor no puede adelantar la llegada de la primavera. Cada temporada edifica sobre la temporada que precede. Dios tiene muchas experiencias maravillosas que desea darnos, pero Él ha asignado cada experiencia a un momento en particular de nuestra vida. Humanamente, a menudo que cometemos el error de tomar algo que es bueno y sacarlo de la temporada que le corresponde con el propósito de disfrutar ello cuando lo deseemos, la relación sexual premarital es un excelente ejemplo de esto. El sexo por sí es una experiencia maravillosa, por lo menos eso me dicen mis compañeros que están casados. Pero si lo practicamos fuera del plan de Dios, pecamos. Como la fruta que tomamos del árbol cuando aún está verde, o como la flor que arrancamos antes de que florezca, nuestros intentos por apresurar la temporada o el tiempo de Dios pueden dañar la belleza de su plan para nuestra vida. Solo porque algo es bueno no significa que debemos tenerlo ahora mismo. Debemos recordar que hacer lo bueno en el momento equivocado es malo. 2. No necesitas ir de compras porque no puedes pagar. El tiempo en el que se lleva a cabo muchos noviazgos es equivalente a ir de compras por un vestido cuando no tienes dinero. Aunque encuentres un vestido que te queda a la perfección, ¿qué puedes hacer al respecto? En el capítulo 3, la tercera nueva actitud que mencionamos, habla sobre la importancia de esperar el tiempo de Dios. Una de las cosas que dijimos fue, la intimidad es la recompensa del compromiso. No necesito involucrarme en una relación romántica antes de estar preparado para el matrimonio. Antes de que dos personas estén listas para la responsabilidad del compromiso, ambos deben contentarse con una simple amistad y decidir esperar por el romance y la intimidad. Ejercitar la paciencia no los va a convertir en discapacitados dentro de su relación. Como amigos, ambos pueden poner en práctica las destrezas necesarias sobre cómo relacionarse, cuidarse mutuamente y cómo compartir con otras personas. También
pueden observar el carácter de otras personas y comenzar a ver en cosas que anhelan ver algún día en su compañero. De los noviazgos podemos aprender muchas cosas, pero lo que debemos hacer es asegurarnos de que dichas relaciones no nos estanquen. Invertir demasiado tiempo tratando de ver si cumplimos los requisitos como novio o novia puede ser la causa para que dos personas se distraigan de la tarea primordial de prepararse para ser buenos esposos. Dios tiene un plan perfecto para tu vida y las posibilidades están a tu favor, ya que dentro de estos planes está incluido el matrimonio. De ser así, en algún sitio en este mundo, Dios tiene la persona perfecta para ti. Es posible que lo conozcas o no a esta persona en este momento. Si gastas todas tus energías y tu tiempo tratando de buscar a esa persona, o si es que ya la has encontrado, tratar de mantener a tu lado a esa persona hasta que te puedes casar, es posible que hasta le puedas hacer daño. El chico o la chica con la que algún día te vas a casar no necesitan un novio o una novia, aunque en este momento él o ella deseen una. Lo que esta persona verdaderamente necesita es alguien que sea suficientemente maduro como para pasar la temporada antes del matrimonio, preparándose para ser un esposo o esposa piadosos. Hagámosle a nuestro futuro esposo o esposa un favor y dejemos de hacer las compras antes de tiempo. 3. Cualquier temporada de soltería es un regalo de parte de Dios. La mayoría de nosotros no va a permanecer soltero toda la vida y por lo tanto, creo que debemos ver nuestra soltería como una etapa de nuestra vida, como un regalo de parte de Dios. En 1 Corintios 7:32, Dios nos da un bosquejo de lo que debe ser una actitud correcta en la soltería. En el mensaje lo traduce de la siguiente manera: deseo vivir la vida lo más libre de complicaciones que me sea posible. Cuando eres soltero, estás libre para concentrarte en no complacer a nadie más que al maestro. El matrimonio te involucra en todos los pormenores de la vida doméstica y en querer complacer a tu cónyuge, causando que grandes demandas sean impuestas sobre ti. El tiempo y la energía que los casados invierten en el cuidado y la atención mutua, el soltero lo puede invertir en llegar a ser un instrumento de Dios completo y sano. Pablo nos dice estas cosas no con el propósito de denigrar el matrimonio. Lo que dice tiene la intención de animarnos a mirar la soltería como un regalo de parte de Dios. Él no usa la soltería como un castigo personal. Ha creado esta etapa como una oportunidad incomparable para el crecimiento y el servicio, lo que no debemos tomar por sentado ni permitir que pase de nosotros sin usarla efectivamente. Alguien expresó con certeza: no te preocupes tanto en dejar de ser soltero, preocúpate por hacer algo de provecho con tu soltería. Detente solo un momento y evalúa si no estás usando el regalo de Dios de la soltería de acuerdo a su designio y deseo. Considera las siguientes preguntas: ¿he concentrado toda mi atención en complacer al maestro? ¿Estoy usando esta etapa de mi vida para convertirme en un instrumento íntegro y santo al servicio de Dios? ¿O lucho constantemente por encontrar una relación romántica a través de las citas y el noviazgo a corto plazo? ¿Existe la posibilidad de que yo esté desperdiciando el regalo de la soltería? ¿He permitido que mi vida sea invadida por preocupaciones y complicaciones innecesarias relacionadas con el noviazgo y las citas románticas? Quiero decirle a los solteros que las citas románticas no solo representan un impedimento a nuestra preparación para el matrimonio, también existe la posibilidad de que nos roben el regalo de la soltería. La costumbre de tener citas nos neutraliza y nos estanca en una serie de falsas relaciones, pero el deseo de Dios es que usemos al máximo nuestra libertad y flexibilidad para servirle a Él. La soltería es un regalo de parte de Dios, tengas 16 o 26 años de edad. Aunque han sido expuestas con sencillez, estas tres verdades pueden lograr cambios radicales al ser aplicadas en nuestra vida. Para lograr dichos cambios es necesario esperar. Así es, Dios nos pide sencillamente que esperemos. Aunque consideres que esta no es una idea audaz, atrevida o impresionante, sí implica un acto de obediencia, y nuestra obediencia es algo que sí impresiona a Dios. Esperar a que llegue el tiempo perfecto de Dios requiere que confiemos en su bondad. Desarrollamos paciencia al confiar que Dios no nos va a negar cosas buenas en el presente, porque Él tiene algo mejor para nosotros en el futuro. Debo confesarles algo: a menudo tengo dificultad para depositar toda mi confianza en Dios. Cuando se trata de mi vida romántica, tengo un persistente temor de que Él desea que permanezca soltero por siempre.
A veces siento que si Dios permite que me case, será con una chica por la cual no sienta ninguna atracción. Soy consciente de que esas son preocupaciones tontas y admito que esos temores no los he fundamentado sobre la realidad del Dios amoroso y cariñoso que he aprendido a conocer. A pesar de conocer que Él es un Dios bueno, a menudo permito que mi falta de fe afecte la manera en que pienso respecto a mis relaciones personales. Temo que Dios se olvide de mí, en lugar de esperar confiadamente su tiempo. A menudo trato de ayudarlo metiendo mis manos en el asunto. Tomo el calendario de mi vida en las manos de Dios y frenéticamente trato de llenar los espacios con mis propios planes y agenda personal. Dios, yo sé que eres más que omnipotente, le digo, pero creo que se te escapó el hecho de que esa chica que está allí es parte de mi destino. Si no me apresuro a ir tras ella y conquistarla, mi futuro se irá por la borda. Finalmente le devuelvo a Dios con timidez el uso de mi tiempo, mis energías y toda mi atención, mientras le digo, por supuesto que confío en ti, Señor, pero creo que podrías usar un poquito de ayuda. Las citas y los caramelos. Un artículo que salió en la revista Time me dejó una imagen imborrable en mi mente. Era la imagen de un pequeño niño que estaba sentado solo en una habitación mirando fijamente un caramelo. Esta extraña foto capta con precisión lo que a veces siento en mi lucha por confiar que Dios se va a encargar de mi futuro estado civil. El tema del artículo no tenía nada que ver con las citas ni con el caramelo. Se trataba de una investigación que se había realizado referente a los niños y comenzaba diciendo lo siguiente. Resulta ser que un científico puede predecir el futuro solo por observar la manera en que los niños de 4 años de edad se relacionan con un caramelo. El investigador invita a los niños uno por uno a una habitación vacía donde comienza el suave tormento. Puedes comerte el caramelo ahora si así lo deseas, le dice al niño, pero si esperas a que yo regrese de un mandado, te podrás comer 2. Entonces el investigador se marcha. Algunos niños toman la golosina tan pronto como el investigador sale de la habitación, otros esperan breves minutos antes de rendirse, pero otros se proponen esperar. Los niños cubren sus ojos, algunos descansan sus cabezas sobre la mesa, otros se cantan a sí mismos, otros tratan de jugar y hasta deciden echarse a dormir. Cuando el investigador regresa, entrega a los niños el caramelo por el cual han estado trabajando arduamente. Entonces la ciencia espera a que los niños crezcan. Cuando los niños llegan a la escuela secundaria, algo extraordinario ha ocurrido. Una investigación hecha a los padres y a los maestros demuestra que aquellos niños que a la edad de 4 años tuvieron la fortaleza de esperar por un segundo caramelo, generalmente eran adolescentes que manifiestan mayor estabilidad emocional, mayor popularidad entre los compañeros, aventureros llenos de confianza y en los cuales se podía confiar. Los niños que se dieron inmediatamente ante la tentación demostraron ser más propensos a estar solos, a frustrarse con facilidad y a ser testarudos. También se derrumbaban ante las presiones y evitaban los retos. Por supuesto, la moraleja de esta historia es que desarrollar el carácter necesario para retardar la satisfacción en pequeñas áreas de la vida puede resultar en grandes éxitos en otras. Pero los niños de 4 años, por supuesto, no sabían esto. No resistieron comer el caramelo con la esperanza de lograr mejores notas en la escuela superior. Ellos vencieron el deseo de comerse el caramelo porque tenían fe. Los niños podían imaginarse cuando aquel hombre de vestimenta blanca regresara con 2 caramelos, perseveraron porque confiaron. Esta historia me anima grandemente a veces cuando estoy en espera del tiempo perfecto de Dios. Tengo la misma lucha interna por la cual pasaron estos niños. De la misma manera que el caramelo les hacía señas a los niños para que se lo comieran su dulce y blanda textura, así también las citas y noviazgos a corto plazo me llaman por mi nombre y permíteme decirte algo, se ve muy delicioso. ¿Por qué no me apresuro y lo arrebato? ¿Por qué no debes hacerlo tú tampoco? Porque Dios nos ha prometido algo mejor. Él provee algo mejor para nosotros ahora, al aprovechar las oportunidades únicas que ofrece la soltería, y Él proveerá algo muchísimo mejor después, cuando nos casemos. Pero es necesario que tengamos la fe para creer. Al igual que estos niños, nos encontramos a solas con algo que posiblemente puede satisfacernos de inmediato, y se nos hace difícil ver la recompensa que hay al demorar nuestra satisfacción. Todo se resume en la siguiente pregunta. ¿Confías tú en Dios? Te ruego que no respondas con rapidez sin pensar en lo que estás diciendo. ¿Verdaderamente confías en Él? ¿Vives la vida como si confiaras en Él? ¿Crees que evitar algo bueno ahora porque no es el tiempo correcto, Dios te recompensará con algo muchísimo mejor cuando llegue el momento adecuado?
Jim y Elizabeth se enfrentaron a esta difícil pregunta durante su apasionante relación. Ambos se amaban profundamente y, sin embargo, decidieron colocar la voluntad de Dios antes de sus propios deseos. En el libro Pasión y Pureza de la señora Elliot, escribe lo siguiente: se nos pedía que tuviésemos confianza y que le dejáramos los planes a Dios. Su plan para nuestras vidas era tan remotamente lejano de todo lo que pudiésemos pensar, como tan remoto está el roble al imaginarnos la bellota. La bellota cumple con el propósito por la cual fue creada, con importunar a su creador con preguntas sobre cuándo, cómo y por qué. Nosotros, a quienes nos ha dado inteligencia, voluntad y un surtido de deseos que pueden contraponerse al divino patrón de lo que es bueno, se nos pide que confiemos en él. Cuando nos dice: si alguno se pierde a sí mismo por causa de mí, solo entonces se encontrará a sí mismo. ¿Cuándo será que lo hallaremos?, nos preguntamos. La respuesta es: confía en mí. ¿Cuándo será que lo hallaremos?, nos preguntamos. ¿Cómo será que lo hallaremos?, nos preguntamos. La respuesta sigue siendo: confía en mí. ¿Por qué debo perderme a mí mismo?, persistimos en decir. La respuesta es: observa la bellota y confía en mí. Dios conocía lo que nos convenía. Muchos son los que se dan cuenta demasiado tarde de que no llegamos al estado de contentamiento como un destino, tanto como nosotros desarrollemos el contentamiento como una expresión inteligente. Pablo nos dice en 1 Timoteo 6:6: pero gran ganancia es la piedad acompañada del contentamiento. Y en Filipenses 4:11 nos dice: he aprendido a contentarme con cualquiera que sea mi situación. ¿Cuál es el secreto de Pablo? Pablo comparte este secreto con nosotros cuando expresa: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Filipenses 4:13. Él confiaba que Dios le daría la fuerza necesaria para sobrellevar cualquier situación que viniese en contra de él. De la misma manera, nosotros podemos experimentar el contentamiento cuando confiamos que la fuerza y la gracia de Dios nos sostendrán a través de cualquier situación. Sea que seas casado, soltero, querido, amado o vives en soledad, la clave para el contentamiento está en la confianza. Créeme que si como solteros estamos descontentos con la soltería, las probabilidades son que también lo estemos con el matrimonio. Cuando decidimos nuestra felicidad basados en algo que se ha de lograr en futuro, la felicidad nunca llegará. Siempre estaremos esperando, y si permitimos que la impaciencia gobierne nuestra vida, nos perderemos de apreciar el regalo del tiempo presente. Llegaremos a ese momento en el cual esperamos recibir la plenitud anhelada y lo hallaremos escaso. Una dama en cierta ocasión me escribió expresando su frustración ante la idea sobre la mujer que es soltera. Opinan que es alguien que está contando los días hasta que llegue el hombre por el cual ha estado esperando. Pobre mujer soltera, continúa diciendo, el mundo desea que ella tenga relaciones prematrimoniales y la iglesia desea que se case. ¿Qué ha estado pasando con lo expresado por Pablo respecto a la bendición de ser soltero? William Booth, el fundador del Ejército de Salvación, escribió lo siguiente: no inculquen ni permitan que nadie lo haga en el corazón de sus hijas la idea de que el matrimonio es la razón principal de su vida. Si lo hacen, no se sorprendan si se comprometen con el primer tonto y vagabundo que se les cruce por el camino. Las mujeres y los hombres deben casarse cuando no hay duda de que es la voluntad de Dios para sus vidas, y no porque de otra manera no puedan ministrar o debido a las presiones sociales. A este comentario solo le puedo añadir un amén, desde lo más profundo de mi corazón. El autor John Fisher, hablando como un joven adulto y soltero, expresó lo siguiente: Dios me ha llamado a vivir el presente y no de aquí a 4 años. Él desea que desarrolle en su totalidad mi potencial como hombre, que esté agradecido por mi actual situación y que la disfrute al máximo. Pienso que el soltero que siempre está deseando estar casado, finalmente se casará, descubrirá lo que esto implica y luego va a desear estar soltero de nuevo. Se preguntará, ¿por qué no empleé todo este tiempo para servir al Señor? Cuando no tenía tantas obligaciones, ¿por qué no aproveché para entregarme a Él por completo? En vez de apresurarnos neciamente hacia una relación matrimonial por causa de la impaciencia y algún día tener que evaluar con pena nuestra temporada de soltería, tomemos el compromiso de usar al máximo el gran potencial de la soltería. La soltería es un regalo, vamos a regocijarnos en ella y disfrutemos de las oportunidades que hoy nos ofrece. Practiquemos al confiar en Dios, al buscar primeramente su reino y su justicia con todo nuestro ser, y dejemos en sus manos todos los planes futuros.
Nunca podremos entender en esta vida todo lo que Él hace, pero sí sabemos que a la larga su voluntad y el tiempo perfecto serán revelados. En algún poema, algún día, May Riley Smith expresa hermosamente la perspectiva del cielo que un día hemos de poseer. Algún día, cuando todas las lecciones de la vida hayamos aprendido y por siempre se pose el sol y las estrellas, aquellas cosas que nuestro débil juicio ha desdeñado, aquellas cosas sobre las cuales nuestros ojos por pena han llorado, de entre la oscura noche de la vida, resplandecerá frente a nosotros, como brillan las estrellas de oscuro azul, los bellos tonos, y veremos lo recto de los planes de Dios, y lo que parecía castigo era verdaderamente amor. Entonces llénate de contentamiento, pobre corazón. Los planes de Dios, como los lirios blancos y puros, se exponen. Las hojas entreabiertas no debemos separar. El tiempo revelará el cáliz dorado. Y si, a través de ardua paciencia, a la tierra arribamos, donde cansados pies pueden descansar. Cuando con claridad podamos ver y comprender, creo que entonces diremos, Dios conocía lo que convenía. ¿Crees que Dios sabe qué es lo que mejor conviene? Entonces coloca el calendario de tu vida a sus pies y permite que Él sea quien se ocupe de poner en la agenda de tus relaciones. Confía en Él, incluso cuando esto signifique no involucrarte en relaciones románticas, aun cuando los demás piensen que lo debes hacer. Cuando Dios entienda que ya estás listo para la responsabilidad del compromiso, entonces Él te revelará a la persona correcta para ti en el momento y las circunstancias correctas. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de maldad, para darnos el fin que esperáis. Jeremías 29:11. Vivamos nuestro hoy para su reino y confiemos nuestro mañana a su providencia. No hay mejores manos en las cuales depositar nuestro futuro. Lo único que tenemos que hacer es confiar. Capítulo 6. El camino de la pureza. ¿Cómo encaminarnos hacia la rectitud? Como estudiante de la escuela superior, participé en un retiro de un fin de semana en el cual se discutió el tema de la pureza sexual. Durante una de las sesiones, nuestro pastor nos pidió que todos llenásemos una encuesta con el fin de averiguar hasta qué punto habíamos llegado en el tema de las relaciones físicas. El pastor nos proveyó una escala por medio de la cual le asignaban números a los niveles de intimidad física, dependiendo de su seriedad. El nivel de actividad iba desde el número 1 siendo los besos ligeros hasta el número 10 representando la consumación del acto sexual. El pastor nos pidió que escribiésemos el número más alto al cual habíamos llegado. Luego de haber depositado la encuesta en una canasta, me marché del salón junto a mis dos compañeros. Nunca me olvidaré de la conversación que surgió. Uno de mis compañeros miró al otro haciéndole señas con el ojo y le preguntó: «Entonces, hombre, ¿cuán alta fue tu puntuación?». Entre risas, mi otro compañero le dijo que había logrado un 8, casi un 9. Y entonces los dos comenzaron a nombrar las chicas con las cuales habían llegado hasta ese número. Coqueteando con las tinieblas. Mis dos amigos eran un vivo ejemplo de lo nublada que está nuestra comprensión de la pureza en nuestros días. Estimamos la pureza muy poco y la deseamos demasiado tarde. Aún cuando pretendemos afirmar su importancia, nuestras palabras se hacen huecas ante lo contradictorio de nuestras acciones. ¿Deseamos la pureza en nuestras relaciones? Decimos que sí, pero ¿estamos viviendo el tipo de vida que promueve esa pureza? Desafortunadamente no lo hacemos lo suficiente. Hazme casto, era la oración de San Agustín. Pero aún no. Al igual que él, nosotros también sufrimos de remordimiento de conciencia, pero de vidas no cambiadas. Si fuésemos honestos con nosotros mismos, muchos de nosotros tendríamos que admitir que en realidad no tenemos ningún interés en la pureza. Al contrario, nos sentimos satisfechos cumpliendo con los mínimos requisitos, contentos con permanecer al margen de las áreas definidas, coqueteando con las tinieblas sin atrevernos a dar un paso definitivo hacia la luz de la justicia. Al igual que innumerables cristianos, mis dos necios compañeros consideraban la pureza y la impureza separadas por una simple definición, siempre y cuando no pasen de la raya y completen el acto. Ellos creían que seguían siendo tan puros como antes. La verdadera pureza, sin embargo, implica dirección, una determinada y persistente búsqueda de lo que es justo y recto. Esta dirección comienza con el corazón y la expresamos por medio de un estilo de vida que huye de toda oportunidad que pueda ser comprometedora. Un pequeño paso a la vez.
Si anhelamos vivir vidas puras, no podemos permitir que nos desviemos ni tan siquiera por un solo segundo de la incesante búsqueda por lo que es recto y justo. Una anécdota sacada de la vida de David nos sirve como muestra de lo peligroso que puede resultar el desvío. Hay pocas historias en la Biblia que me llenan de tanto temor como la historia de la caída del pecado de David con Betsabé. Si un hombre justo como lo era David puede caer en adulterio y asesinato, entonces, ¿quién sobre la tierra está plenamente libre de tentación? David era un hombre que andaba en una comunión tan íntima con Dios como pocos la hubieran tenido. Como pastor de ovejas cuando era niño y ya siendo rey sobre el pueblo de Dios, David escribió los salmos, alabanzas y peticiones que han llenado de ánimo y inspiración a los creyentes hasta el día de hoy. David se deleitaba en su Creador, confiaba en Él, disfrutaba de Él. Dios mismo se refirió a David como un varón conforme a mi corazón. Hechos 13:22. ¿Cómo es posible que un hombre con tales credenciales descienda a lo más bajo de la impureza? Lo hizo paso a paso, uno a la vez. La caída de David en el pecado no ocurrió de inmediato. Al igual que cada viaje que nos lleva al pecado, el de David comenzó con un casi imperceptible alejamiento de Dios. Cuando nos damos cuenta de que David se desliza hacia el pecado, lo vemos en el terrado de su palacio. Pero él ya había creado el contexto desde el cual él daría ese paso falso. Esto lo hizo por medio de una decisión que tomó previamente. Era la primavera del nuevo año, el tiempo en que salen los reyes a la guerra con sus soldados. Pero este año, David no fue con sus ejércitos al campo de batalla, sino que se quedó en su casa. Esta fue una decisión trivial y quizá hasta justificable, pero el hecho es que David no estaba en el lugar donde debía estar. Él no estaba en el frente de la batalla peleando las guerras de su Dios. Esto era un pecado, no abiertamente, pero sí representó un pequeño paso fuera del plan de Dios. Es posible que hayas escuchado a alguien decir que el ocio es el taller del diablo, y que precisamente esto fue lo que significó para David. La energía que debió haber estado gastando en el campo de batalla necesitaba encontrar una salida. Intranquilo, comenzó a pasearse sobre el terrado. Desde allí, se percató de una mujer que se estaba bañando. En lugar de cambiar la mirada, satisfizo su deseo y continuó mirando. Otro paso más. ¿Y por qué continuó mirando a la mujer? Él ya había visto el cuerpo de una mujer antes, ya se había casado varias veces, pero codició. El pecado vino a él en forma de un pensamiento. David deseó lo que no le pertenecía. En lugar de rechazar lo que vio de sus pensamientos, se deleitó permitiendo que continuaran en su mente. Si eres igual que el resto de los seres humanos, también te has tenido que enfrentar a momentos como este. Pensar en los pros y contras de ceder a la tentación y seguramente habrás tenido que tomar una decisión. Te mantendrás dentro de los límites claramente establecidos por Dios. En el momento de la historia de David, él pudo haber detenido el viaje que lo llevaba hacia el pecado. Más bien, sus pasos titubeantes se convirtieron en una carrera. David permitió que la lujuria lo controlara, decidió actuar basado en sus malévolos pensamientos y envió por Betsabé y durmió con ella. El inocente pastor ahora era adúltero. Pronto aumentaron las complicaciones. Betsabé le envió un mensaje al rey informándole que estaba encinta. Su esposo había estado ausente del hogar por largo tiempo. Ciertamente él no podría ser el padre del niño. Y por supuesto, el esposo de Betsabé, y quizá hasta la nación completa, descubriría lo impropio de su conducta. Precipitadamente y lleno de pánico, David intentó cubrir su pecado, pero sus intentos fracasaron. Temiendo el inevitable escándalo, firmó una carta con la cual selló la muerte de su esposo de Betsabé, uno de sus soldados más fieles. El salmista era ahora un asesino. ¿Cómo es que ese hombre, conforme al corazón de Dios, se convirtió en un adúltero y un asesino? ¿En qué momento cruzó la línea de la pureza? ¿Fue en el momento en el que tocó por primera vez a Betsabé? ¿O fue cuando la besó? ¿Ocurrió en el momento en que la vio bañándose y decidió continuar observándola en lugar de cambiar la mirada? ¿Dónde fue que terminó y dónde comenzó la pureza? Como puedes ver la historia de David, la impureza no es algo en lo cual te involucras repentinamente. Ocurre cuando perdemos el enfoque de quién es Dios. A menudo la impureza en nuestras relaciones comienza mucho antes que los momentos de pasión en el asiento trasero de un auto. Más bien, comienza en nuestros corazones, en nuestras motivaciones y en nuestras actitudes.
Jesús declaró con franqueza: pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Mateo 5:28. El pecado comienza en nuestras mentes y en nuestros corazones. Debemos entender que la pureza es la búsqueda constante de lo que es justo y recto. Cuando vemos la pureza simplemente como la raya, ¿qué evita que nos acerquemos lo más que podamos al precipicio? Si la relación sexual es la raya, entonces ¿qué diferencia existe entre tomarle la mano a alguien y tener contacto sexual con esa persona? Si la raya son los besos, ¿qué diferencia hay entre un ligero beso de despedida y 15 minutos de apasionada lucha libre labial? Si en verdad deseamos buscar la pureza, entonces necesitamos apuntar en la dirección de Dios y seguirlo. No podemos involucrarnos en un viaje exploratorio hacia las fronteras de la impureza y anhelar la justicia y la rectitud a la misma vez. Ambos apuntan en dirección opuesta. La verdadera pureza huye tan rápido y tan lejos como le es posible del pecado y la conformidad con el mundo. Corazón y camino. Si nuestro anhelo es vivir vidas puras, debemos reconocer que la pureza no sucede por accidente. Todo lo contrario, constantemente debemos procurar andar en dirección de la pureza. El libro de Proverbios nos muestra que este es un continuo proceso que involucra dos cosas: nuestros corazones y nuestros pies. En el libro de Proverbios, el espíritu seductor de la impureza y de la vida comprometida está simbolizada por una mujer adúltera y caprichosa. Se nos advierte que, porque a muchos ha hecho caer heridos, aún los más fuertes han sido muertos por ella. Proverbios 7:26. Aunque fue el rey Salomón el que escribió estas palabras hace cientos de años, esta mujer continúa al acecho a nuestro alrededor hoy mismo. Ella enlaza a los inocentes con promesas de placer, pero en realidad lo único que desea es la destrucción de sus víctimas. Ha arruinado vidas, tanto hombres como mujeres, con sus engaños traidores. A través de la historia ha lisiado a los justos. Su casa, nos advierte solemnemente la Biblia, es el camino al Seúl, que conduce a las cámaras de la muerte. Proverbios 7:27. No importa lo buenas que sean las víctimas de la impureza, o cuán santas hayan sido en el pasado. Si ponen un pie en su casa, se apresurarán hacia la muerte como en una carrera sin salida. ¿Alguna vez te has equivocado de ruta y no tienes otra alternativa que viajar por varios kilómetros sobre una autopista antes que puedas encontrar una salida por donde regresar? Si te ha sucedido, probablemente has sufrido la irritante molestia causada por tu error. ¿No puedes ir más despacio? ¿No puedes virar en dirección contraria? Lo único que puedes hacer es continuar a alta velocidad mientras te alejas cada vez más de tu destino. ¿Cuántos cristianos se encuentran en relaciones de noviazgos han sentido lo mismo al luchar en la relación física que cada vez acelera más? Anhelan encontrar una salida donde bajarse, pero sus propias pasiones pecaminosas los alejan cada vez más de la voluntad de Dios. ¿Cómo evitar vernos atrapados en la autopista de la impureza? ¿Cómo escapar del espíritu del adulterio? He aquí la respuesta. No se aparte tu corazón a sus caminos o yerres en sus veredas. Proverbios 7:25. Para vivir la vida pura delante de Dios, se requiere de un trabajo entre el corazón y tus pies. El camino de la pureza comienza dentro de ti y debes ser de apoyo a este camino por medio de las decisiones prácticas cotidianas respecto a dónde, cuándo y con quién escoges estar. Muchas parejas se han comprometido mutuamente a mantener su pureza sexual, pero en vez de adoptar un estilo de vida que apoye su compromiso, continúan involucrados en una relación que alienta las expresiones físicas y se exponen a situaciones peligrosas. La senda sobre la cual te encaminas con tus pies nunca deberá contradecir las convicciones de tu corazón. Pureza en acción. Si anhelamos la pureza, debemos batallar por conseguirla. Esto significa que debemos ajustar nuestras actitudes y hacer cambios en nuestros estilos de vida. Los siguientes consejos nos ayudarán a mantenernos en el camino de la pureza con nuestros pies y nuestro corazón. 1. Debes respetar el significado profundo de la intimidad física. Nunca podremos comprender la demanda de parte de Dios respecto a la pureza sexual hasta que no reconozcamos la profundidad de las implicaciones físicas y emocionales relacionadas con la intimidad física. Muchos no creyentes ven la relación sexual como una función del cuerpo humano de igual significado que rascarle la espalda a una persona. Estos se involucran en el acto sexual cuando lo desean y con cualquiera. Mientras que este estilo de vida es una afrenta a los valores bíblicos, son muchos los cristianos que muestran la misma falta por expresiones de menor intimidad física.
Estos creyentes consideran como nada los besos y las caricias provocativas. Me temo que aunque es cierto que generalmente los creyentes poseemos un código moral más elevado que el de nuestros vecinos inconversos, nosotros, al igual que ellos, hemos perdido de vista la profundidad del significado de la intimidad sexual. Una buena amiga me dijo en cierta ocasión que los hombres suelen considerar el aspecto físico como una simple experiencia. La perspectiva desde el punto de vista de las chicas es bastante diferente, me dijo. Besarse y acariciarse prolongadamente posee un significado muy precioso y profundo para la mujer, continuó diciéndome. Es la manera en la que les entregamos nuestra confianza, nuestro amor y nuestro corazón al hombre que la amamos. Son expresiones que nos hacen vulnerables. La intimidad física es mucho más que el choque de dos cuerpos. Dios diseñó nuestra sexualidad como la expresión física de unidad matrimonial. Él la protege con cuidado y ha colocado muchas condiciones sobre la misma, precisamente porque la considera extremadamente valiosa. Un hombre y una mujer, quienes comprometen sus vidas al contraer matrimonio, adquieren el derecho de expresarse sexualmente el uno con el otro. El esposo y la esposa pueden disfrutar de sus cuerpos porque en esencia se pertenecen mutuamente. Pero si no están casados, no tienes ningún derecho sobre el cuerpo de esa persona y tampoco tienes ningún derecho a la intimidad sexual. Quizás estés de acuerdo con esto y planeas guardar la intimidad sexual para el matrimonio, pero en tu opinión consideras que las actividades físicas, tales como los besos, las caricias prolongadas, acompañadas del manoseo sexual, no son la gran cosa. Pero es necesario que consideremos seriamente algunas preguntas. Si el cuerpo de otra persona no te pertenece, o sea, que no estás casado, entonces, ¿qué derecho tienes a tratar a aquellos con quienes te relacionas de manera diferente, como lo haría una persona casada con alguien que no es su cónyuge? Pero me dirías, eso es algo completamente diferente. ¿Crees que lo es? Nuestra cultura nos ha programado a pensar que la soltería nos permite una licencia para jugar neciamente con otras personas, para probar de ellos emocional y físicamente. Ya que no estamos casados con nadie en particular, podemos entonces hacer lo que queramos con cualquiera. Pero la perspectiva de Dios es completamente diferente. Él ordena lo siguiente: honra el matrimonio y protege lo sagrado de la intimidad sexual entre el esposo y la esposa. Hebreos 13:4, traducción del traductor. Esta honra de lo sagrado de la sexualidad entre el esposo y la esposa comienzan ahora y no después de la boda. El respeto por la institución del matrimonio debe motivarnos a protegerlo a toda violación y debe comenzar cuando somos solteros. Esto lo podemos lograr al reconocer el profundo significado de la intimidad sexual a cualquier nivel y rehusar robar para nuestro deleite estos privilegios antes del matrimonio. 2. Establece un código de comportamiento que sea muy alto. Al principio de su ministerio, Billy Graham experimentó una profunda preocupación por la desconfianza que el público tenía en los evangelistas. ¿Cómo predicarle la palabra a la gente que creía que él era un farsante? Al meditar sobre esta pregunta, se dio cuenta de que la mayoría de las personas que desconfiaban de los evangelistas lo hacían por el simple hecho de que estos hombres carecían de integridad, particularmente en el área de la sexualidad. Para combatir esto, él y el círculo de hombres que lo rodeaban administraban las cruzadas, evitaron todas las ocasiones que implicaban estar solas con mujeres que no eran sus esposas. Consideren esto por un momento. ¡Qué gran inconveniente! Estos hombres realmente temían caer en el adulterio al encontrarse a solas con una mujer. ¿No estaban yendo demasiado lejos con este asunto? Pues permitamos que sea la historia la que nos provea de la respuesta. En los últimos 50 años, ¿qué otra cosa ha estremecido y desmoralizado tanto a la Iglesia como lo ha hecho la inmoralidad de los líderes cristianos? ¿Qué creyentes pueden mantener la cabeza en alto al mencionarse la conducta inmoral de muchos teleevangelistas? Sin embargo, aún los inconversos honran el nombre de Billy Graham. El señor Billy Graham ha ganado el respeto del mundo entero por su fidelidad y su integridad. ¿Cómo alcanzó Billy Graham este logro cuando tantos otros han fracasado? Él estableció su código de comportamiento demasiado alto. Él fue más allá de lo requerido por lo que es justo y propio. Solo podemos alcanzar la justicia y la rectitud haciendo dos cosas: destruyendo el pecado en su estado embrionario y huyendo de la tentación. El señor Graham hizo
ambas cosas. Él cortó de raíz todo lo que le causaba ocasión de pecar y entonces huyó aún más de la mínima posibilidad de comprometer su testimonio. Dios también nos llama a nosotros a tener el mismo celo por la justicia y la rectitud en las relaciones premaritales. ¿Cómo ser exactamente una relación así? Para mí y para muchos otros que conozco, esto ha significado un rechazo de lo que es tener habitualmente citas y noviazgos a corto plazo. Personalmente salgo a disfrutar en grupo con mis amigos y evito las citas en pareja porque alientan la intimidad física y me colocan en un ambiente aislado con una chica. ¿Es posible que no pueda soportarlo y lidiar con el asunto responsablemente? ¿Puede ser que no tengo dominio propio? Sí, es posible que pueda lidiar con la relación, pero resulta que ese no es el asunto. Dios dice, huye también las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con los que invocan al Señor de corazón limpio. Segunda de Timoteo 2:22. No voy a quedarme a averiguar cuánta tentación puedo tolerar. Dios no se siente impresionado con mi habilidad de enfrentarme al pecado. Él se impresiona por la obediencia que le demuestro al huir de la tentación. El mismo compromiso se aplica con aquella pareja que está en camino hacia el compromiso matrimonial o con aquellos que ya están comprometidos. Establezcan su código de comportamiento más alto de lo necesario. Corten el pecado de raíz hasta que llegue el día de la boda. Y quiero decir con esto hasta que desfilen por la iglesia e intercambien votos. Eviten actuar como si el cuerpo del otro les pertenece. Quizá estés pensando que estoy llevando esta idea a un extremo demasiado legalista y estés diciendo, todo esto es un chiste, un pequeño beso no va a ser causa de que me desboque hacia el pecado. Te pido que medites un poco más sobre este punto y considera por un momento la posibilidad de que aún la más inocente de las expresiones sexuales fuera del matrimonio puede resultar peligrosa. Permíteme explicar por qué creo de esta manera. La interacción física nos alienta a comenzar algo que no se supone terminemos, despertando deseos que no se nos permite consumar y encendiendo pasiones que entonces debemos apagar. ¡Qué necedad! La Biblia nos dice que el camino del pecado, particularmente el relacionado con el mal uso de nuestra sexualidad, es como una autopista que nos lleva directo a la tumba. No debemos subirnos a la autopista para luego detenernos antes de llegar a nuestro destino. Dios nos dice que debemos alejarnos por completo de dicha autopista. Dios diseñó nuestra sexualidad para que funcione dentro de la protección y el compromiso del matrimonio. Dios creó el sexo para que haya su destino en plena consumación. Cada paso en el camino de la pureza sexual, desde la primera mirada entre el esposo y la esposa hasta el beso, nos dirige potencialmente hacia la unidad física. En el matrimonio, las cosas deben progresar. Está permitido que las cosas se nos vayan de control. Ciertamente creo que no podemos evitar abusar del regalo de Dios del sexo antes del matrimonio, a menos que escojamos mantenernos totalmente fuera del camino. En Colosenses 3:5 leemos lo siguiente: haced morir, pues, lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos. El pecado que se tolera es el pecado al cual le pasamos la mano. Él mismo crece y se fortalece. Santiago nos dice, cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Santiago 1:14 al 15. Si permitimos que el pecado comience y continúe, él mismo crecerá más allá de nuestro control. Solo manteniendo nuestro código de conducta y comportamiento demasiado alto y matando el pecado en su etapa infantil es que podemos evitar la destrucción. Establece tu código de comportamiento muy alto y la pureza nunca te hará pesar. 3. Que la pureza de otros sea tu prioridad. Una de las mejores maneras de mantener una vida pura es vigilando por la pureza de los demás. ¿Qué puedes hacer para proteger de la pureza de tus hermanos y hermanas en Cristo? ¿Qué puedes decirles para alentarlos a que mantengan sus corazones firmes en el camino de la justicia? El apoyo y la protección que les puedes brindar a tus compañeros del mismo sexo es importante, pero la protección que les puedes brindar a los amigos del sexo opuesto es inapreciable. En cuanto a la pureza en las relaciones, tanto física como emocional, las muchachas y los muchachos por lo general son piedra de tropiezo el uno para el otro. ¿Podrías imaginar la rectitud y la justicia que puede haber si ambos sexos asumen la responsabilidad de cuidar el uno al otro? Examinaremos algunas maneras específicas para lograr este cometido. La responsabilidad del varón.
Muchachos, ya es tiempo de que defendamos el honor y la justicia de nuestras hermanas. Es necesario que dejemos de actuar como cazadores tratando de atrapar a una chica y comencemos a vernos como guerreros dispuestos a protegerlas. ¿Cómo llevar a cabo esto? En primer lugar, debemos entender que las chicas no batallan con las mismas tentaciones con las que batallamos nosotros. Los jóvenes luchamos más con nuestro impulso sexual, mientras que ellas luchan más con sus emociones. Podemos ayudar a proteger sus corazones al ser sinceros y honestos al comunicarnos con ellas. Debemos echar a un lado todo tipo de coquetería y rehusar hacer uso de cualquier jueguito con el propósito de lograr de ellas lo que queremos. Es nuestro deber poner empeño y no decir o hacer nada que aliente deseos o expectativas impropias. Un buen amigo mío puso en acción esta idea de proteger la pureza de una chica con Julie Clifton, la mujer que es ahora su esposa. Mucho antes de pensar en casarse, ambos se sintieron profundamente atraídos el uno por el otro. Pero durante cierta temporada de su relación, Dios le mostró a Julie claramente que ella debía concentrarse primordialmente en él y no ser distraída por Matt. Aunque Matt no tenía conocimiento en aquel entonces de la decisión que ella había tomado, resolvió como prioridad durante ese tiempo de espera proteger los sentimientos de Julie a pesar de que personalmente se sentía muy atraído por ella. Controló sus deseos de coquetear con ella, pasó por alto las oportunidades de estar a solas y cuando estaban en el grupo decidió abstenerse a dedicarle demasiada atención. Él evitó hacer aquellas cosas que servían como impedimento para que Julie se concentrara en servir a Dios. Esta temporada no duró para siempre. Matt y Julie se comprometieron. Tuve la oportunidad de almorzar con ambos unas semanas antes de su boda. Julie mencionó lo agradecida que estaba por la madurez que mostró Matt al colocar sus necesidades por encima de las de él, al decidir que la prioridad era la pureza emocional y espiritual de Julie. Él pudo ser de gran ayuda para que Julie concentrara toda su mente y corazón en servir a Dios. Si Matt hubiese actuado egoístamente, le hubiera causado grandes distracciones y arruinado a aquellos que Dios quería lograr en su vida y a través de la de ella. ¡Qué gran ejemplo de amor filial! Me dan ganas de llorar al pensar en todas las veces que yo he descuidado mi responsabilidad de proteger el corazón de alguna chica. En vez de asumir el papel de guerrero, me comporté como un ladrón al robar su enfoque de Dios para mí mismo. Estoy comprometido a hacerlo mejor. Deseo que el tipo de amigo a quienes los futuros esposos de alguna chica se puedan acercar y decir: gracias por proteger el corazón y las emociones de mi esposa. Gracias por proteger su pureza. La responsabilidad de la mujer. Muchachas, el papel que ustedes deben desempeñar es de igual importancia. ¿Recuerdan la mujer caprichosa y adúltera de la cual hablábamos? La función de ustedes es la de proteger a sus hermanos de no ser arrastrados por sus encantos. Por favor, estén atentas de cómo tan fácilmente tus acciones y miradas pueden despertar la lujuria en la mente de un chico. Quizás no estén conscientes de ello, pero los varones por lo general luchamos con los ojos. Creo que hay muchas chicas que inconscientemente no están al tanto de lo difícil que es para un varón mantenerse puro cuando mira a una chica que no está vestida recatadamente. Yo no pretendo decirte cómo debes vestir, pero hablando con honestidad, yo sería muy bendecido si las muchachas tuviesen mayor consideración al comprar la ropa que visten. Sí, los chicos son responsables de mantener el dominio propio, pero ustedes nos pueden ayudar rehusando vestir la ropa que está diseñada para atraer la atención hacia sus cuerpos. Soy consciente de que el mundo nos dice que si tienes un buen cuerpo es para enseñarlo, y nosotros los hombres nos hemos encargado de alimentar este tipo de mentalidad. Pero yo pienso que puede ser usada para darle marcha atrás a la moda. Conozco muchas chicas que se verían maravillosas vistiendo faldas más cortas y blusas más pegadas, y lo saben, pero sin embargo, ellas han decidido vestir recatadamente y también asumieron la responsabilidad de proteger los ojos de sus hermanos. A estas y a otras mujeres como ellas estaré eternamente agradecido, y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Hebreos 10:27. Ya es tiempo de que comencemos a considerar como responsabilidad nuestra la pureza de nuestros hermanos. Al terminar esta sección, permíteme hacerte la siguiente pregunta. ¿Puedes vislumbrarla? ¿Puedes ver la belleza de la pureza? Y si la puedes ver, ¿estás dispuesto a luchar por ella en tu propia vida y en la vida de tus hermanos? Sí, es cierto que requiere sacrificio. La pureza no la conseguimos por accidente. La misma requiere obediencia a Dios. Pero esta obediencia no es una carga o un yugo. Solo tenemos que considerar las alternativas que nos ofrece la impureza para poder apreciar la belleza de andar en la voluntad de Dios. La impureza es una inexorable capa que empaña
ilumina el alma. Es una sombra que se interpone a la luz y obscurece el semblante. El amor de Dios no deja de ser por la impureza, pero sí nuestra habilidad de disfrutar ese amor. Esto es porque nuestro estado de impureza no armoniza con Él. El pecado y su corrupción nunca podrían ser hallados cerca de su trono, y solo podrán ganar terreno sobre nuestras vidas cuando nos apartamos de su resplandor. Al estar alejados de la presencia de Dios, estamos completamente desprotegidos contra la indeseable destrucción del pecado. Sin la pureza, el regalo de Dios de la sexualidad se convierte en un peligroso juego. Una relación que carece de pureza pronto es reducida a nada más que dos cuerpos que se codician y demandan placer. Sin la pureza, la mente se convierte en esclava de lo depravado, siendo sacudida de un lado a otro por cada anhelo y deseo pecaminoso. ¿Qué va a demandar de nosotros para que podamos ver la belleza de la pureza? La pureza es la entrada al resplandor de la creación de Dios. ¿Quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en un santo lugar? El limpio de manos y puro de corazón. Salmos 24, 3 y 4. La pureza nos hace pasar a la misma presencia de Dios. Jesús dijo: bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán el reino de Dios. Mateo 5:8. Solo los puros verán su rostro. Solo los puros pueden ser vasos de su Espíritu Santo. ¿Ves la belleza y el poder y la protección de la pureza? ¿Lo anhelas? ¿Realmente anhelas esto hasta la muerte? ¿Estás dispuesto a negarte a los placeres del momento con tal de vivir una vida pura, enfocada en Dios? Que tu amor por Él sea el móvil para toda una vida de apasionada búsqueda por la rectitud. Capítulo 7. Un pasado limpio. Jesús puede redimir tu pasado. Por lo general no comparto mis sueños con la gente, pero me gustaría relatarles uno muy emocionante que tuve en cierta ocasión. Como cristianos conocemos ciertas cosas tales como Jesús me ama y Cristo murió por los pecadores. En innumerables ocasiones hemos escuchado declaraciones como estas, pero el hecho de que son tan conocidas puede fácilmente disminuir lo glorioso de estas verdades tan simples. Es necesario que las volvamos a examinar con mayor detenimiento para poder apreciar de nuevo su poder transformador. Un sueño que tuve una húmeda noche mientras visitaba a un amigo pastor en Puerto Rico hizo que volviera a apreciar estas verdades. Este sueño resumió lo que Cristo hizo por ti y por mí. Lo deseo compartir con ustedes porque después de un capítulo sobre la importancia de esforzarnos por conseguir la pureza, es necesario recordar la gracia de Dios. Para algunos, entre los cuales me incluyo, participar de una discusión sobre el tema de la pureza no es nada más que un ejercicio doloroso. Nos recuerda nuestra propia impureza y las veces que hemos fracasado. Quizá tú eres uno de los que fracasó en el área de la pureza, o tal vez al reflexionar sobre el pasado, eres de los que hacen gestos de remordimiento. Para ti la pureza parece ser una causa perdida. Este sueño titulado La habitación está dedicado a ti. En este estado entre los sueños y estar despierto, me hallé en medio de la habitación. No había nada en particular sobre esta habitación, excepto una pared que estaba completamente cubierta por archivos con pequeñas tarjetas. Eran como las tarjetas que se usan en la biblioteca donde aparecen escritos los títulos por nombre de autor o por tema del libro, por orden alfabético. Pero estos archivos que llenaban la pared desde el piso hacia el techo y aparentemente se extendían sin fin hacia los lados, estaban calificados con diferentes encabezamientos. Al acercarme a esta pared, el primer archivo que me llamó la atención fue uno que decía: chicas que me han gustado. Lo abrí y comencé a leer las tarjetas. Rápidamente lo cerré, al reconocer con asombro que todos los nombres escritos me eran conocidos. Fue allí cuando supe exactamente dónde me encontraba. Esta habitación sin vida y llena de pequeños archivos era un ordinario fichero que representaba toda mi vida. Aquí estaban escritas todas las acciones de cada momento de mi vida, grandes y pequeñas, donde se mencionaba los más insignificantes detalles que yo mismo podía corroborar. Un sentimiento de asombro y curiosidad, mezclado con horror, se agitó dentro de mí cuando al azar comencé a abrir los archivos y explorar su contenido. Algunos me llenaron de gozo y dulces recuerdos, mientras que otros me produjeron vergüenza y pena. Pero fue tan intenso que en ocasiones miraba sobre mi hombro para ver si alguien me estaba observando. Otro archivo con el encabezamiento Amigos estaba al lado de uno titulado Amigos que he traicionado. Los rótulos eran muy variados, desde lo común y corriente hasta lo extraño. Libros que he leído, mentiras que he dicho, consuelo que he dado, chistes de los cuales me he reído. Algunos eran comiquísimos por su exactitud, cosas que le he gritado a mis hermanos.
Había también otro los cuales no me podía reír, cosas que he hecho en ira, cosas que le he dicho a mis padres entre dientes. El contenido de las tarjetas no dejaba de asombrarme. A menudo había más tarjetas de las que yo esperaba, y en otras me sentía abrumado por el abundante volumen, y en otras ocasiones que pensaba encontrar muchas había menos. Me sentía abrumado por el abundante volumen de vida que había experimentado. ¿Sería posible que en solo 20 años tuviera el tiempo de escribir cada una de esas tarjetas? Posiblemente miles y hasta millones. Lo cierto es que cada una de ellas confirmaba este hecho. Estaban escritas de mi puño y letra. Cada una llevaba mi propia firma. Cuando saqué el archivo Canciones que he escuchado, me percaté que los archivos crecían de acuerdo a su contenido. Las tarjetas estaban archivadas muy apretadas la una con la otra, y sin embargo, después de 2 o 3 metros aún no encontraba su fin. Lo cerré avergonzado, no tanto por la calidad de la música, sino por la gran cantidad de tiempo que representaba este archivo. Al llegar al fichero marcado con pensamientos lascivos, sentí un escalofrío que me corrió por todo el cuerpo. Tiré afuera el archivo solo unos centímetros, no queriendo comprobar su tamaño, y saqué una tarjeta. Me estremecí por el contenido tan detallado. Me sentí enfermo al pensar que ese momento había sido registrado. De pronto sentí que me inundaba una furia casi animal. Un solo pensamiento dominaba mi mente. Nadie debe ver estas tarjetas. Nadie debe conocer que existe esta habitación. Debo destruir los archivos. Frenéticamente comencé a tirar los archivos. No me importaba su tamaño. Tenía que vaciarlos y quemar las tarjetas. Pero cuando los pude sacar y comencé a golpearlos contra el piso, no me pude desprender de ni una sola tarjeta. Con gran desesperación saqué una de ellas, solo para darme cuenta que no podía romperlas porque estaban tan duras como el hierro. Vencido e impotente, regresé el archivo a su lugar. Apoyé mi frente contra la pared y dejé escapar un profundo sollozo de autocompasión, y entonces pude verlo. El encabezamiento decía: personas con las que has compartido el evangelio. El tirador del archivo era más brillante que el de los demás a su alrededor. Parecía nuevo y sin usar. Tiré del mismo y en mis manos cayó una pequeña caja de no más de 7 u 8 centímetros de largo. Pude contar las tarjetas que contenía en una sola mano. Entonces aparecieron las lágrimas. Comencé a llorar. Los gemidos eran tan profundos que me causaban dolor, comenzando por el estómago y haciendo que todo mi cuerpo se estremeciera. Caí sobre mis rodillas y lloré. Lloré de vergüenza. No podía tolerar la vergüenza que sentía, mirando entre lágrimas lo que contenían los archivos. Parecía arremolinarse como un torbellino a mi alrededor. Nadie debe saber que existe esta habitación, nadie. Debo cerrarla herméticamente y esconder la llave. Pero entonces, al secar mis lágrimas, lo pude ver. No, por favor, que no sea él. Aquí no. Cualquier persona menos Jesús. Sin poder hacer nada, lo observé mientras comenzó a abrir los archivos y leía las tarjetas. No podía tolerar ver su reacción, y en los pocos momentos en los que me atrevía a mirar su rostro, pude apreciar una pena más profunda que la mía. Parecía que por intuición se dirigía siempre a los peores archivos. ¿Pero por qué los tiene que leer todos? Finalmente regresó y me miró desde el otro lado de la habitación. Me miró con compasión en sus ojos. Pero era una compasión que no me causó ira. Bajé la cabeza, cubrí mi rostro con mis manos y comencé a llorar. Él acercó su brazo alrededor de mí. Pudo haber dicho muchas cosas, sin embargo, no dijo ni una sola palabra, solo lloró conmigo. Entonces se puso de pie y se dirigió hacia la pared llena de archivos. Comenzando por un lado de la habitación, sacó uno de los archivos y, uno por uno, comenzó a poner en cada una de las tarjetas su nombre encima del mío. Lo único que se me ocurrió era decir no, mientras tomaba la tarjeta que tenía en sus manos. Su nombre no debía estar en esas tarjetas, pero ahí estaba, escrito en un exquisito oscuro y tan vivo color rojo. El nombre de Jesús cubría el mío y estaba escrito con sangre. Gentilmente tomó la tarjeta de nuevo, sonrió tristemente y continuó firmando tarjetas. No creo poder entender cómo fue que lo hizo tan rápido, pero al momento lo escuché cerrar el último archivo y regresó de nuevo a mi lado. Colocó su mano sobre mi hombro y me dijo: consumado es. Me puse de pie y él me acompañó fuera de la habitación. En la puerta no había una cerradura, sin embargo, había tarjetas para escribir. Para los pecadores como tú y como yo, hay buenas noticias. Jesús pagó nuestra deuda. Él ha cubierto nuestro pecado con su sangre. Él se ha olvidado del pasado. La pureza comienza hoy. Desechemos pues todas las obras de las tinieblas y vistámonos de las armas de la luz. Romanos 13:12. Hay que admitir que algunos tendrán que desechar más que otros. Más recuerdos, más dolor, más penas. Pero el pasado no es lo que determina nuestro futuro.
Hay decisiones que podemos tomar hoy sobre cómo hemos de vivir el futuro. Estemos dispuestos a confirmar nuestros corazones delante de Dios y andar en sus caminos. El pasaje de Romanos continúa diciendo: andemos como debía, honestamente, no en glotonerías, en borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidias, sino vestidos del Señor Jesucristo, y no proveáis para los deseos de la carne. Romanos 13, del 13 al 14. Ninguno de nosotros puede pararse ante Dios completamente puro. Todos somos pecadores, pero no importa lo sucio que sean nuestros trapos de inmundicia. En un solo instante de verdadera entrega, el corazón que se vuelve hacia Dios pierde toda impureza. Dios nos viste con la justicia de Cristo y ya no ve más nuestro pecado. Él transfiere la pureza de Jesús a nosotros y por lo tanto debes vestirte a ti mismo como Dios te ve, justificado, vestido de blanco, resplandeciente y puro. Quizá hay un recuerdo en particular que te asedia constantemente, un recuerdo que te hace sentir indigno del amor y el perdón de Dios. No permitas que el pasado te destruya, olvídalo, no contemples más ese pensamiento o otros similares. Si te has arrepentido de cada uno de esos comportamientos, Dios ha prometido que jamás se acordará de ellos. Sigue adelante, ante ti encuentra toda una vida de pureza.